¿Qué tal, amigos, amantes de la radio? Tengan todos un feliz día. ¿Cómo están ustedes? Bueno, estamos contentos, alegres, felices. Hoy es viernes 27 de junio y es un día especial porque hay muchas razones para que sea un día especial. El principal hecho es que hoy es el Día Nacional del Periodismo. En Venezuela se celebra el Día del Periodista en conmemoración, también en homenaje a el inicio del Correo del Orinoco. El Correo del Orinoco, que es un periódico fundado por nuestro libertador Simón Bolívar y que fue colocado como contraparte a la información que venía del Imperio Español, que se transmitía a través del periódico La Gaceta de Caracas. La Gaceta y el Libertador pues ve que es importante hacer un periódico que tenga todas estas características, las características que se le dio al Correo del Orinoco. Por cierto que tenía varios eslogans, entre ellos decía: el que no te engaña con la información, ¿no? Con las noticias. El Correo del Orinoco, que dice la verdad de lo que está pasando en nuestra nación, en la lucha por la independencia. Y en ese homenaje que se hace por una propuesta de un grupo de periodistas que estaban presos, por cierto, hicieron una propuesta a una asamblea de periodistas de que se celebrara el día 27 de junio, el Día del Periodista Venezolano. Bueno, hoy es Día del Periodista. Saludamos a todos los colegas periodistas del país, ya que es en Venezuela el Día del Periodista. A todos el Estado Falcón, en especial, a la gente que está cerca de nosotros. Hoy los compañeros de Citadina han sacado ahí se lo vamos a mostrar bien, a los que nos están viendo, ¿no? A través de Facebook. Ahí está un mensaje bien bonito: 27 de junio, Día del Periodista Venezolano. Que tengan un día bien chévere, pero también tiene un texto que acompaña a este flyer, a este afiche que está circulando en las redes sociales, bueno, que forma parte de la actividad que hoy estamos desplegando por ser el Día del Periodista. También la gente de Coro 99.9, y aquí está una foto también al lado izquierdo nuestro. Bueno, y izquierdo ustedes también, quienes están viéndonos en pantalla. Allí estamos en una conferencia que se realizó en el día de ayer en el Colegio de Periodistas. Está Alexis González, mi hermano, que es periodista. Y por supuesto también está mi persona, ¿no? Estamos allí. Pero es un poco la actividad periodística que venimos desplegando. También la actividad formativa, ¿no? Porque como educadores también estamos desarrollando alguna actividad. Bueno, vamos a saludar entonces a toda la gente que de una u otra manera ha venido en este proceso. Como ustedes saben, primero estuvo, aquí hubo periodismo siempre, porque Sebastián Francisco de Miranda, cuando viene a Venezuela, trae una imprenta
cuando llegan por el Cabo de la Vela, en lo que es hoy el municipio Colina, cuando llega Francisco de Miranda, traía una imprenta allí en el barco. Lo que pasa es que no había mucha gente, entonces no se terminó de hacer el trabajo, pero él trae una imprenta para ya de una vez ir divulgando la información. Y él escribió varias cosas. Entonces, el primer periodista así fuerte que tenemos es Sebastián Francisco de Miranda. Y allí comienza, bueno, toda la historia el caso de Falcón. Siempre ha habido periodistas. Creo que ahí va a haber una actividad este lunes en el Balcón de los Arcayas, que se llama de las mujeres periodistas de finales del siglo XVIII y del siglo XIX y principios del siglo XX. Y vamos a ver que hay una cantidad de mujeres periodistas en Falcón, en Coro también, y de periódicos, ¿no? La Sociedad Armonía tiene su periódico, había periódicos de hombres y periódicos de mujeres en Coro, o sea que había una tradición en lo que es el periodismo como tal. Les invitamos a que busquen, que vayan a esa conferencia, que va a estar bien interesante. Va a estar allí Emily González Ordóñez disertando. Ella ha estado haciendo un trabajo de investigación bien importante sobre este periodo de finales del siglo XVIII, principios del siglo XX en el estado Falcón, y tiene una cantidad de información bien buena que van a estar entregando allí a las 9 de la mañana en el Balcón de los Arcayas, ¿no? Me indica Jean Cristóbal Pérez Ruiz, que está allí en la parte técnica. Y bueno, estamos retransmitiendo, por supuesto, a través de Citadina 104.1 FM y las emisoras hermanas que a esta hora se conectan con nosotros, también los compañeros de Tricolor 105.5 FM y los compañeros de La Rosa de San José. Bien, y queríamos aprovechar el día de hoy para hacer un pequeño especial del periodismo, de cómo se ha hecho, cómo ha venido desarrollando, sobre todo la parte que nosotros manejamos, que ha sido la parte de la radio, ¿no? Yo he hecho periodismo impreso y he hecho también periodismo de televisión, y ahora estamos haciendo redes sociales, todo lo que implica las nuevas tecnologías, las TIC, tecnología de la información y la comunicación, y por supuesto lo que se está manejando con las redes sociales, pero va un poquito más allá de las redes sociales. Ahí ustedes saben, páginas web, hay periódicos, hay blogs, ¿no, verdad? Hay correos electrónicos, hay maneras de enviar información de multiplataforma, llaman ahora. Además hay plataformas como YouTube, por ejemplo, donde tú puedes hacer programas. Hay podcasts que se hacen y tú los puedes enviar a través de diferentes redes sociales. Hay diferentes formatos para trabajar la comunicación en estos momentos. Y el periodismo entonces comienza a convertirse en un ejercicio más dinámico, podemos decir, muy dinámico. Antes estábamos los periodistas de impreso, los periodistas de la radio y los periodistas de la televisión. Más o menos así funcionaba la cosa. Y luego comienza a haber todo este boom del internet, aparecen las páginas web y comienza a hacerse periodismo también en páginas web. Entonces, ¿cómo en esta dinámica que se ha venido dando? Bueno, pasan muchas cosas. Una de las cosas es que mucha gente comienza a ejercer el derecho a la libertad de expresión y el derecho a informar y estar informado, que son derechos que están establecidos en nuestra Constitución. Entonces tú tienes derecho, como un derecho humano, el derecho a la libertad de expresión, tienes derecho a expresarte libremente. Y tienes derecho también, por supuesto, a recibir información, a estar informado oportunamente y veraz. Una de las cosas que pasan es que hay veces las informaciones no nos llegan oportunamente. Y entonces nosotros nos hacen creer una cosa, y cuando nos llega la información ya no es oportuno, ya no es pertinente, porque no nos llegó a tiempo, no es oportuna. Entonces fíjense que acaba de suceder una guerra, la llaman la guerra de los 12 días, que fue
el intercambio de misiles y de bombas que estuvieron haciendo Irán e Israel en estos días. Y hubo cosas que se dijeron allí en el momento de la guerra y que eran una cosa y después de que terminó, o por lo menos llegaron a un acuerdo allí donde no se están disparando en estos momentos, comienzan a surgir otras cosas. Entonces la información no es oportuna, ¿no? Porque entonces, no, mira que yo te voy a disparar porque tú me vas a disparar a mí, ¿no? ¿Verdad? Lo que llaman la cuestión preventiva. Y después se sabe que no, que todo el mundo sabía que Irán no iba a dispararle nada a Irán y que Irán no iba a hacer bombas atómicas, y eso lo tenía demostrado porque estaban conversando con los norteamericanos y además estaba la gente de la Agencia Internacional de Energía Atómica allá en Irán y habían hecho un informe y estaban entregando de qué era lo que estaban haciendo. Y se dice inclusive que esos que estaban allá adentro lo que hicieron fue dar la información dónde están los centros más importantes y cómo podían atacarlo. Entonces la información se usa de muchas maneras. La información siempre se ha usado en los enfrentamientos y en los conflictos, en las guerras, ¿no? La información, el que tiene la información tiene el poder, dice alguna máxima de la comunicación, y ciertamente es así. Por eso es que se manejan los grupos de inteligencia y se trabaja mucho la información como tal. Bueno, el hecho es que la información, la actividad informativa, la comunicación como tal ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho porque es muy dinámica. Y la otra cosa es que todo el mundo puede participar porque todo el mundo tiene un aparatico, un teléfono y puede tomar el teléfono y a partir de allí puede informar. Hace unos momentos decía en el programa de Ni tú con Imaña, Diosdado y Tania Díaz, decían que bueno, que se cayó un puente y bueno, y llegaron unas personas y ayudaron a otras y tal, pero ¿qué pasó allí? Eso se transmitió prácticamente en vivo. Llegó alguien con un teléfono mientras otros estaban rescatando, mira, se está cayendo, está pasando esto, las lluvias, la cuestión, o sea, transmiten en vivo y en directo. ¿Y quién lo hace? Cualquier persona que tenga un teléfono. Cualquiera que tenga un teléfono. Ahora, ¿qué transmite? ¿Qué dice? ¿Qué informa? Porque entonces comienza aquello del cristal con que se mire, de la manera, el tratamiento de la noticia, cómo se está informando, ¿verdad? Entonces no todo el mundo maneja en las mismas condiciones estos medios y no todo el mundo tiene la técnica, no conoce los elementos de la comunicación. Entonces, bueno, comienza toda una situación, un hecho que es el proceso formativo. Hay que formarse para poder informar a través de estos medios tecnológicos que nos permite, todo el mundo puede tener un teléfono, pero entonces hay que saber hacer tomas, hay que saber hablar, hay que saber qué decir, ¿verdad? Hay una técnica para recopilar información y para escribir, para detallar, para hacer que la información sea más corta, pero que sea sustanciosa, que diga lo que tiene que decir, ¿verdad? Los titulares, la cosa, cómo se maneja todo eso. Entonces, bueno, eso nos lleva a entonces el ejercicio de la profesión como tal. Algunos hablan por ahí de este oficio que es el trabajar en la comunicación. Entonces el que quiera trabajar en la comunicación tiene que prepararse, porque no es solamente llegar y tal y apuntar el teléfono y decir está pasando esto, pero entonces muchas veces la manipulación de este tipo de aparatos puede llevar a situaciones un poco difíciles. Ya el manejo de los medios ya era peligroso nada más cuando era el periódico o cuando eran la radio y el periódico, y después cuando era la televisión, la radio y el periódico. Pero ahora que el aparato lo cargamos en la mano, puede pasar de cualquier cosa y nos pueden manipular y nos ponen a hacer cosas y a decir cosas que no queremos y que pensamos que no es así. Entonces hay que prepararse para el manejo de todo esto. Entonces hoy en día hay toda una discusión sobre quienes hacen
información y cómo manejar la información. Entonces, de eso se trata, ¿eh? Hoy día del periodista, de que, bueno, en primer lugar, a quiénes están haciendo información ahora y qué tipo de información están trabajando, cómo la están trabajando. Una de las cosas que se nos está pidiendo, además de lo oportuno, es que sea veraz, o sea, que sea cierto, que lo que se está diciendo no sea una media verdad, sino una verdad completa. No sea una manipulación que yo te digo un pedacito de verdad y entonces te le pongo otra cosa allí, no. Nosotros tenemos que ser intermediarios entre el hecho y las personas, el derecho a la información. Todo el mundo tiene derecho a estar informado. Y entonces nosotros el hecho te lo traemos y te lo entregamos a ti para que estés informado. Pero en esa transición nos convertimos en intermediarios de la información, intermediarios de lo que está ocurriendo. Pero también somos testigos, porque estamos allí y estamos viendo lo que está pasando. Entonces, es como cuando estás en un juicio. En un juicio vamos a llamar a los testigos. ¿Usted es testigo? Sí, yo estuve, esto fue lo que pasó. Entonces, lo que tú haces como comunicador es bien importante porque tú eres testigo de los hechos. Tú estás testificando lo que ha sucedido y cómo ha sucedido. Y si tú lo haces mal, bueno, pues ya está preso, como dice. Porque tú lo que dices, si no lo dices bien, es tremendo. No, sí, él lo hizo a propósito. Y resulta que fue un accidente o fue un incidente que no fue provocado, pero ya tú dijiste que fue a propósito. Entonces la persona no va a ser juzgado de la misma manera. El testigo dijo que lo hizo a propósito. Entonces fíjense en la tamaña responsabilidad que tienes tú cuando tienes un teléfono en la mano. Y entonces utilizamos otra palabra, la responsabilidad. Entonces cuando se hace comunicación, hay responsables. En este caso los periodistas son responsables de la comunicación. Pero si usted carga un teléfono y usted está enviando información, entonces usted también es responsable. Tú eres responsable de lo que estás transmitiendo. Y debes saber cómo transmitirlo y qué es lo que estás y a quién le está llegando esa información. Entonces, si pasa algo raro, entonces tú debes asumir la responsabilidad. Entonces ya hay un problema, que la gente quiere transmitir información, pero no quiere asumir responsabilidades. Entonces, es bastante difícil ese manejo de las situaciones en lo que podemos llamar la comunicación hoy en día. Entonces, bueno, queríamos un poquito dedicarle un tiempito para que ustedes reflexionaran, o para que reflexionáramos, tanto los periodistas, los profesionales de la comunicación, quienes han estudiado y quienes están ejerciendo el periodismo de acuerdo a lo establecido, el establishment en el país, en Venezuela. Para hacer el ejercicio del periodismo hay que cumplir algunas normas, porque hay una ley del ejercicio del periodismo que está vigente. Esa ley que está vigente establece algunas cosas. Una de las cosas que establece es que para ejercer el periodismo hay que ser egresado en la licenciatura en comunicación social en una reconocida casa de estudios. O sea, tú puedes estudiar periodismo en cualquier lado, pero ese centro de estudio donde tú estás tiene que ser reconocido. ¿Y quién hace el reconocimiento? De las universidades, en el caso del país, bueno, por supuesto, el Consejo Nacional de Universidades, el CNU, y el Ministerio de Educación Universitaria. Entonces tiene que ser una universidad que sea reconocida por las instituciones, que te egresa como licenciado en comunicación para tú ejercer como periodista. Pero también dice la ley que hay que estar registrado o colegiado en el respectivo colegio, que es el colegio de periodistas. Entonces tú te gradúas en una universidad reconocida, eres licenciado en comunicación, pero para ejercer el periodismo tienes que registrarte en el CNP. Eso ha traído una serie de luchas, de dimes, de diretes, que eso no puede ser, pero eso es lo que está establecido en la norma. Ahora, ha habido algunos intentos de hacer algunos cambios en la ley del ejercicio del periodismo, pero no se ha hecho. Llegan
hasta la Asamblea Nacional, y cuando están en la Asamblea Nacional, la propuesta no termina de cuajar y pareciera que hubiera muchos intereses en no permitir que se dé una reforma en la ley del ejercicio del periodismo. Entonces, allí todas las críticas, todas las cosas que se hacen en relación al ejercicio del periodismo en Venezuela pasan por una reforma de la ley. Fíjate que la ley dice que si tú eres director de una emisora, tú puedes ejercer el periodismo, porque hay excepciones. Entonces, ¿cuál es la excepción? Ser director. Entonces, un director puede ejercer el periodismo, según dice la ley del ejercicio del periodismo. Pero la ley del ejercicio dice que hay que registrarse. Entonces yo preguntaría, si alguna gente pregunta, sí, pero tú eres director de una emisora y ya te inscribiste ya en el colegio como director. Eso no lo hacen muchas veces, pero parece que eso también tendrían que hacerlo, ¿no? Para que quien maneja la figura pueda decir, no, sí, él es director y está inscrito en el colegio de periodistas. Entonces, bueno, el ejercicio, ¿quiénes pueden ejercer? También dice que si tú eres especialista en un área específica, entonces tú puedes ejercer el periodismo, o sea, puedes hacer labor informativa en esa área específica. Por ejemplo, si tú eres médico, tú puedes tener un programa de radio de medicina o puedes tener una columna en un periódico sobre medicina y tú puedes entrevistar a otro médico sobre el tema de la medicina, de la especialidad que tú tienes. Pero eso es una cosa, y otra cosa es que tú entonces traigas invitados de todo tipo, y políticos y no sé quién, y hagas cuestionarios y participes en noticieros y tal, ya. Entonces no estás haciendo lo que dice la ley. Pero sí puede un especialista, por ejemplo, si tú eres albañil, tú puedes tener un programa, o eres que artesano, un programa sobre los artesanos y lo que hacen los artesanos, etcétera, etcétera. Y te lo permite la ley del ejercicio del periodismo. Pero no quiere decir que tú puedes entrevistar a todo el mundo allí, bueno, vamos a hablar de economía y tal, no. Tienes que vincularlo, por supuesto, a lo que estás haciendo en tu trabajo artesanal. Entonces, hay una serie de aristas de cómo saltarse las cosas y tal. Hoy en día, por ejemplo, no se habla de la oficina de prensa de una institución, ¿verdad? No se habla de eso, porque se circunscribiría nada más, si está hablando de prensa, de periodistas, a los periodistas, sino que para ser más amplio, se habla de gestión comunicacional. Entonces hay una dirección de gestión comunicacional, hay unas oficinas de gestión comunicacional o hay una secretaría de gestión comunicacional, y entonces con ese nombre es de gestión comunicacional y no es de periodismo, entonces se saltan la norma, ¿verdad? Se salta la norma. Pero sería bueno, hay una deuda que tienen los diputados de discutir y de ver cómo entonces se resuelve el problema, porque no podemos estar vamos a buscarle una vuelta para saltarnos la norma, en lugar de decir, bueno, si hay que adaptar la ley a la nueva realidad del país, hay que adaptar las leyes a la Constitución, porque la ley del ejercicio del periodismo se hizo en los años 70, ¿no? Ha tenido algunos cambios, como fue en el 94 que hicimos un cambio. Y y ahora en el 2004 creo que hubo una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en relación a esto de la colegiación. Entonces, donde se ratificó que la ley que maneja eso es el Colegio de Periodistas. Entonces, bueno, ha habido alguna sentencia, alguna cosa, pero no ha habido una adaptación real a la nueva Constitución. Hay muchas cosas de la Constitución que se tomaron inclusive del Código de Ética y de la Ley del Ejercicio del Periodismo, pero no ha habido una revisión del
de la ley, allí los legisladores, hay una mora en eso de adaptarla, reformarla y colocarla ¿cómo se dice?, actualizarla. Cuando en los años 70 se hace la ley del ejercicio del periodismo, pues no había las redes sociales, no existía, había un internet incipiente, no era una cosa como lo que estamos viviendo en la actualidad, con unas redes sociales donde todo el mundo está activo en el modelo comunicacional. Entonces, bueno, por supuesto que esto lleva a una mora, hay una morosidad de parte de nuestros amigos legisladores. Esperamos que este nuevo periodo que está comenzando ahora, los nuevos diputados, tomen en cuenta eso. Entonces allí, porque entonces, bueno, las excepciones pudiesen variar. Por ejemplo, en el caso de la comunicación popular, el término comunicación popular no se manejaba en las condiciones que estamos manejando ahora la comunicación popular. Entonces se está hablando de comunicación tradicional, que es la comunicación que se venía manejando en los medios, y una comunicación alternativa, que también se le llama comunicación popular, que se está ejerciendo con más fuerza. Entonces hay que adaptarla a eso. La comunicación, los periodistas, la prensa, los trabajadores de prensa, tienen que adaptarse a estos nuevos conceptos, a estos nuevos modos y maneras. Por ejemplo, el propio presidente de la República, imagínense lo que esto significa. El propio presidente de la República acaba de sacar un texto, un libro que está por allí, se le está debatiendo, se está consumiendo, se está leyendo y se está trabajando, que es un método de comunicación, que habla de redes, habla de paredes, habla de medios, habla de radiobemba inclusive, y se establece como un método, ¿no? Entonces eso ya está ahí, eso llegó, ese es un método que está ahí, que está proponiendo el propio presidente de la República. Entonces eso quiere decir que hay un grupo de gente aupando eso. Se está hablando de la creación a nivel de las comunas, o sea, la comunalización de la comunicación popular, podríamos decir. Se está hablando de la comunalización de la comunicación popular, donde se estarían creando una cosa que se llama los TPC. ¿Qué es TPC? TPC es Tanque de Pensamiento Comunal y tiene el objetivo de desarrollar la comunicación popular. Esto quiere decir que la gente desde las comunas, o sea, desde la parte más céntrica, podemos decir, del poder popular, comienza a apropiarse del proceso comunicativo, informativo, la información, y entonces, ¿qué más oportuno? Hablando de que la información tiene que ser oportuno, ¿qué más oportuno de que la información fluya y surja desde sus propias raíces de donde suceden los hechos? Entonces vamos a tener fuentes informativas en los tanques de pensamiento comunal. O sea, en cada comuna habrá una fuente de información extraordinaria para el uso y consumo de la comunicación en general. Fíjate lo que estamos diciendo. Una fuente confiable allí. Gente que va a recibir formación, que va a decir, que va a saber qué cosas, cómo comunicar las cosas, qué decir. Entonces, de lo que están haciendo allí en la comuna que es en el barrio, que es en la comunidad, que es en el pueblo, que es allí en lo que llaman el territorio, en la territorialidad. Desde allí, entonces se están creando grupos donde estarían los voceros de comunicación de los consejos comunales, que se agrupan alrededor de la comuna en un tanque de pensamiento. Y un tanque de pensamiento que es un tanque, una coraza, que dispara pues y recibe información tremenda. Entonces es el que recibe, y estamos hablando
de que ahora hay un gobierno comunal. Entonces ese gobierno comunal va a tener al lado un tanque que maneja información, que dice, mira la cancha, que dice lo que están haciendo, mira los grupos, la organización, la gente, lo que acaba de pasar, el problema, la denuncia, ¿ah? La situación, esto es lo que hace falta. Ese tipo de cosas van a surgir de allí. Pero surgen de allí, según lo que uno está viendo en todo esto que se está moviendo, surgen de allí, pero ya entonces con un tratamiento de ese contexto y de ese texto alrededor de ese tema que estén tratando. Por ejemplo, ahorita se están haciendo consultas que hace el Estado para la realización de proyectos comunales. Entonces se le consulta a la gente, ¿qué cree usted que debe hacerse? Y la gente escoge 3 proyectos y dice, bueno, ahí podemos hacer una cancha, podemos hacer un puente, podemos hacer una carretera, podemos hacer buscar un transporte, etcétera. La gente presenta proyectos y ellos escogen el proyecto principal. Este proyecto es principal, este es el segundo, este es el tercero. Y el gobierno nacional hace uno, el gobierno municipal hace otro, el gobierno regional hace otro. Pero escogido por la gente. Y entonces la gente va creando información sobre esto, lo están haciendo, no lo están haciendo, la plata llegó, pero no se la desviaron o no la desviaron. Y entonces, ¿quién va a dar la información? Los tanques que están ahí en el sitio, lo que está pasando. ¿Y quién va a donde tú vas a buscar, tú como periodista, tú que estás allí, dónde vas a buscar la información? La información oficial, por ejemplo, que a uno le dice, tienen que buscar la información oficial. La fuente, ¿cuál es la fuente? Bueno, el ministerio dice que dio plata para hacer una cosa. ¿Pero a quién se la dio? Bueno, a la comuna. Entonces ahí tiene que estar el tanque. ¿Se la dieron? ¿Llegaron? Bueno, no, aquí no ha llegado. Pero entonces ya la dieron y aquí no ha llegado. ¿Qué pasó? Se extravió en el camino. Entonces tú puedes comenzar a hablar de ese tema porque tienes fuentes confiables que te están dando información. Entonces puedes darle información oportuna y veraz en el momento que está ocurriendo y esto puede generar, bueno, un trabajo que como podríamos llamar realmente de periodismo preventivo, por ejemplo, prevenir que no sucedan hechos dolosos o de corrupción. Pero también puede ser peligroso. Depende de cómo lo manejes tú, que eres manipulador, etcétera. ¿Viste? Entonces por eso es importante la formación, por eso es importante todo lo que viene. Y tenemos toda una serie de situaciones que se están presentando y que van a seguirse presentando. Decía Jorge Luis Naranjo el miércoles en un foro, un ciclo de charlas que tuvimos, el Círculo de Periodistas Comunitarios allá en el CNP, donde participó, por cierto, Jesús Acacio Sala, donde participó Abraham Flores Pereira, donde participó Francisco Ramírez, y donde participó Rubén Ramos, todos ellos, Francisco Ramírez, Kiko Ramírez, ¿no? Para quien no lo conoce como Francisco, Rubén Ramos, quienes nos dieron un esbozo sobre, cada uno con unas ponencias bien interesantes, sobre la comunicación en tiempos de conflicto y la comunicación alternativa. Tuvo como moderadora Alexis González Ordóñez, ¿no? Todos periodistas ya de trayectoria, además estuvo como representante del CNP Jorge Luis Naranjo. Y bueno, yo me metí ahí también, aproveché y tuve la oportunidad de estar allí. Pero entonces, bueno, decía Jorge Luis Naranjo que debemos prepararnos no para estar peleando, o no, que este puede ejercer periodismo y este no. ¿Quién ejerce o quién no ejerce? ¿Quién es locutor y quién es periodista y quién es no? Lo que viene más bien es un ejercicio general de la comunicación. La gestión comunicacional ahora se da por todos lados y con todo ámbito. Y entonces, bueno, una comuna elige un vocero de comunicación y el vocero de comunicación va a ser el vocero, va a ser el vocero de la comunicación de lo que se esté haciendo en el Consejo Comunal. Y lo va a pasar un comité de comunicación que va a tener las comunas. Entonces lo que debemos apuntar es, primero, que se formen los que están allí, proceso formativo. Que eso va a traer formación ideológica, formación política, bueno, traerá la formación que tiene que traer. La gente tiene que formarse, la gente tiene que prepararse, para que entonces tengamos un ejercicio de la comunicación más
robusto, más fuerte, más organizado. Entonces lo que estamos hablando es de que esa información veraz, esa información oportuna, esa información que es un derecho inalienable de los seres humanos, esa libertad de expresión se está expresando a través de las nuevas maneras de comunicar las cosas, que pasan por los medios de comunicación como en el que estamos nosotros, por la radio, pero que además está en Instagram, pero que además está en Telegram, pero además está en TikTok, pero además está en Facebook, pero además está en YouTube, pero además está en BK, en X, en Threads, en todas las redes sociales que van surgiendo y que van apareciendo, mucho más todavía. Y entonces hay diferentes formas, que si lo transmitimos por Google, que si lo transmite por Fox, que si lo transmite por Leo, que si lo transmite por no sé qué sé yo, cuál es plataforma. Bueno, todo eso va surgiendo. Ahorita acaba de surgir una nueva plataforma que es parecida a Windows, pero que no es Windows. Windows lo traen muchas computadoras, pero ahora la gente de Xiaomi va a traer equipos de comunicación que traen su sistema operativo, que no es Windows, es su propio sistema operativo que acaban de sacar los chinos y que ya lo están utilizando, creo que 4 millones de seres humanos, 4.000 millones de seres humanos. De los 7.000 millones que hay en este mundo, 4.000 ya usan ese sistema. Entonces no es que bueno, pero el Windows lo maneja más gente, no. Windows lo conocemos nosotros, de este lado aquí, en lo que llaman Occidente. Pero aparecen otros ya robustos, nada más con aparecer ya están robustos. Ya los rusos están hablando de su propio sistema operativo. Entonces, bueno, hay que estar en eso. Hay que estar en eso. No podemos obviar eso. Entonces, la comunicación es mucho más que el conocimiento de la escuela de comunicación, de periodismo. Ahora pasa por una serie de cosas, por supuesto, por las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, pero pasa también por las nuevas formas de organización social. Fíjate lo que estoy hablando. Nuevas formas de organización social, que es lo que está pasando, por ejemplo, en el caso nuestro, de las comunas. Pero los chinos también están organizados en organizaciones también más o menos parecidas, con otros nombres. Los rusos tienen su organización, los iraníes tienen su organización. Entonces, bueno, en Brasil tiene su organización, o en Estados Unidos también hay organizaciones sociales. Entonces, que los dirigentes sociales en Estados Unidos lo llaman activistas. Entonces, una persona, por ejemplo, que aquí es un dirigente ecológico, ¿no? Un líder del luchador por el movimiento ecologista, allá lo llaman, para ellos también, es un activista. Porque hay gente que le dicen activista y piensan que nada más son los activistas políticos de los partidos. No. Un activista, en el caso de Estados Unidos, es todo aquel que trabaja en la acción social. Un activista, defendiendo los derechos humanos, defendiendo los derechos de la raza afrodescendiente, defensores de los derechos de los animales, etc. Son activistas. Entonces, cada quien tiene su nomenclatura, su forma de... Pero entonces lo que viene es una preparación para trabajar en todos esos ámbitos, porque no se puede obviar. Entonces la propuesta es que nosotros debemos adaptar nuestra norma, la normativa nuestra, la reglamentación, y ya desde ya la nueva Asamblea Nacional debe comenzar a trabajar en función de eso. Eso nos trae a una cosa que llamamos la Ley de la Comunicación Popular, que fue aprobada en el 2015, que está allí, ya va a cumplir 10 años el próximo año, o este año cumple 10 años, en diciembre, que fue aprobada y no ha podido ser ejecutada, y ya se está hablando de una reforma y ni siquiera la reforma se ha podido hacer porque al parecer hay intereses que no permiten que se den los cambios que se está pidiendo que se hagan en la ley de la comunicación popular. La ley de la comunicación popular. Entonces, bueno, se está creando los tanques del pensamiento comunal allí en el territorio, en eso están trabajando, yo he visto,
inclusive me han comentado y me han comunicado para que participe en este proceso, y estamos participando en el proceso de creación de tanques de pensamiento. Y hay toda una normativa para eso, pero no hay la formalidad en las leyes. En las leyes. Hay que trabajar eso también. Entonces, bueno, hacemos un llamado a las autoridades. Bueno, quería dejarlo hasta aquí. Era un programa para un poquito hablar hoy de comunicación en medio de este día tan especial que es el Día del Periodista. Pero han cambiado las cosas desde la guerra de independencia y de cómo transmitir la información durante la guerra de independencia hasta ahora en este proceso que se ha llamado proceso bolivariano, cómo se maneja la información y la contrainformación, cómo se dicen cosas y no se dicen. A veces hay que hilar para ver. Entonces, bueno, tenemos que validar la información. ¿Cómo la validamos? Con organización popular. Entonces, eso que se está haciendo ahí, la organización de la gente a través de los tanques de pensamiento, es una forma para validar la información. ¿Cómo que dices tú, Jean Cristóbal? Epistemológicamente hablando. ¿Verdad? Entonces, la epistemología de la comunicación popular pasa por la organización a través de los tanques del pensamiento comunal. Eso es lo que nosotros pensamos, creemos que por ahí van los tiros. Bueno, Jean Cristóbal Pérez Ruiz estuvo en la parte técnica, en la dirección Rosalvis Carolina González Romero. Héctor Cedeño también estuvo por allí en la dirección de la 105.5, Jesús Puerta en La Rosa de San José y Mónica Colina. Y por supuesto quien les habla, Víctor González Ordóñez. Felicitaciones a todos los periodistas hoy en su día, tanto a los periodistas profesionales egresados de la universidad como a los, como decía Rubén Ramos el miércoles, periodistas comunitarios que están ejerciendo el trabajo en su comunidad, en su área específica de trabajo. Bueno, nos despedimos hasta la próxima. Chao, será el lunes que tenemos programa La Línea del Pueblo. Chao, gracias.